cómo crear una receta desde cero en Quick. Fijaros, vamos a pantalla, vamos a la parte de recetas, buscamos receta. Fijaros que tenemos el signo positivo en la parte izquierda arriba. Seleccionamos. Tenemos para poder poner la fotografía, en este caso podríamos seleccionar el icono que nos viene por defecto, la parte de la temperatura, el tiempo y la ventilación, que podemos hacer la ventilación más alta o más baja, bajándola hacia aquí. Recomendado trabajar con velocidad alta. Seleccionamos tiempo, el tiempo necesario para esa receta, y temperatura, nosotros aconsejamos 275 para las cocciones. Pondríamos el nombre de la receta en la parte de arriba y tan sencillo como aquí abajo nos aparece guardar o cancelar, en este caso guardaríamos la receta y quedaría ya en el apartado de nuestras recetas. Ahora vamos a ir a un caso real, vamos a grabar una receta de nachos. Vamos a incluir la fotografía de los nachos. Tenemos el USB, tenemos la ranura en la parte de abajo de nuestro Quick, vamos a configuraciones y lo que queremos es cargar la imagen que nosotros tenemos. Vamos a la parte del USB y le vamos a decir cargar. Fijaros que ya nos ha cargado la imagen, pero nos sale el letrero de que nos han encontrado el fichero de recetas, porque no estamos cargando recetas, hemos cargado solo imágenes. Le damos a OK, salimos de esta pantalla, vamos a la parte de recetas, vamos a crearla, tenemos la parte de la temperatura, tiempo y velocidad del ventilador. Lo que queremos es los nachos, 45 segundos, temperatura 275, temperatura recomendada para trabajar con nuestro equipo, velocidad del ventilador alta, que por defecto siempre nos sale, pero tenemos la oportunidad de bajarla. Nos quedaría poner la fotografía, seleccionamos la fotografía, que la tenemos aquí, y simplemente ya, por último, poner el nombre. En este caso va a ser los nachos. Y tan solo ya nos quedaría guardar la receta. Guardamos y ya tenemos nuestra receta de nachos preparada y lista para trabajar. Volvemos a la pantalla inicial, seleccionamos cocinar y fijaros que en este caso lo tenemos aquí. Y ya pondríamos en marcha nuestro equipo para cocinar esos ricos nachos.